gente creativa, deseo un feliz año para todos y muchos éxitos en este 2020. Y aunque ya terminó la temporada navideña, voy a continuar elaborando este tipo de proyectos para todas las personas que los hacen durante el año para venderlos en temporada navideña y así puedan aprovechar todas estas ideas. Y hoy les traigo esta nueva idea de un pozo muy fácil de hacer. Recuerden también visitar todos nuestros videos, pues ahí tenemos muchas ideas que les pueden servir. Así que amigos, los invito a que me acompañen y pongamos manos a la obra. Bueno amigos, para iniciar este proyecto entonces voy a utilizar el tubito de cartón que sobra del papel aluminio. Entonces vamos a utilizar de este tubito y de este voy a cortar una sección pequeña de 2,5 centímetros. Listo, entonces vamos a sacar aquí un pedazo de 2,5 centímetros. Voy a utilizar también un poco de cartón, un trozo de una caja, puede ser más o menos de 10 por 20 centímetros. Igual esto aquí le vamos a sacar una forma. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta el tubito y vamos a dibujar una forma irregular. Listo, así. Puede ser así o si ustedes la quieren dejar cuadrada. Ya teniendo esto acá, entonces lo vamos a recortar. Bueno, después de haber cortado ya esta pieza, que nos quede así de esta manera la base, ahora vamos a cortar otro trozo del mismo tubo de una altura de 7 centímetros, pero este lo vamos a partir. Listo, entonces vamos a buscar aproximadamente la mitad y lo partimos así. Aquí vamos a hacer un corte en diagonal. Miren, aquí ya teniendo esto acá, desde abajo hacia arriba vamos a hacer un corte en diagonal para que nos quede como una especie de triángulo. No necesitamos que nos quede tan perfecto, ya algo así. Entonces esta pieza la vamos a pegar aquí, así de esta manera. Entonces la podemos pegar con silicona caliente o con pegamento blanco, como ustedes quieran. En uno de los extremos lo vamos a pegar así. Listo. Entonces ya teniéndolo de esta manera, vamos a fijarlo a la base con silicona caliente de igual manera. Listo, entonces lo vamos a pegar que quede mirando hacia el frente un poco, así, de esta forma. Listo. Ya cuando tengamos esto así de esta manera, entonces vamos a tomar, puede ser el cúter punta de lanza o cualquiera que tengas, o un instrumento con punta. Vamos a tener cuidado de no irnos a cortar y vamos a hacer un agujero. Este agujero debe tener el tamaño para introducir un pedacito de palo de brocheta. Listo, entonces podemos tomar como medida y agrandarlo un poco. Listo, entonces ya teniendo esto así, ahora vamos a medir un trozo de palito que podamos introducir y quede así sobresalido en esta parte. Listo, entonces de acuerdo al tubito que ustedes utilicen, puede ser un poco más grande, a veces vienen más anchitos. Entonces cortamos el palito y lo vamos a introducir, lo vamos a pegar también. Bueno, ya con el palito miren cómo queda, así sobresalido. Entonces lo vamos a fijar con silicona, no importa que se vea así. Esto después lo vamos a cubrir, podemos aplicar por delante y por detrás. Ya después de que fijemos esto, entonces vamos a cubrir la superficie de todo nuestro pozo. Para eso voy a utilizar maíz, aquí en mi país lo conocemos como maíz pira, o puede ser maíz para hacer palomitas. Entonces de este tipo de maíz o el que ustedes consigan, igualmente sirve cualquiera. Entonces lo que voy a hacer es aplicar, voy a ir aplicando una tira y lo voy pegando como si fueran rocas o si fueran ladrillos. Ya es en esa misma disposición. Listo, entonces lo voy colocando así primero todo en el contorno y vamos subiendo, voy aplicando un cordón de silicona y vamos pegando el maíz. Puedes utilizar también lentejas, alberjas. Ya, entonces vamos a hacer este procedimiento hasta que completemos cubrir toda
toda la superficie, dejando solamente que se vea el palito. Miren amigos, entonces vamos a pegar así. Después de que ya tengamos en todo el contorno de la parte de afuera, vamos a comenzar a pegar también aquí en esta parte interna. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pegarlo así. Vamos a empezar por tiras así, y acá al final le vamos a colocar unas también. Bueno amigo, entonces simplemente podemos comenzar de arriba hacia abajo, o como ustedes deseen. Si quieren de abajo hacia arriba, ahí lo vamos pegando así que queden bien ubicados. Miren, de esta manera. Listo, lo vamos pegando así, y aquí vamos completando la parte de adelante. Y después de haber cubierto esta parte de adelante, entonces ahora vamos a cubrir aquí donde quedan las dos uniones, en la parte de atrás y en la parte de adelante. Entonces en el centro nos va a quedar eso. Entonces aquí arriba yo coloqué unas, podemos ir colocando así, aplicamos silicona y lo vamos haciendo así por pedazos. Listo, no importa que queden unas sobresalidas, pues necesitamos que quede una forma irregular. Listo, entonces simplemente es para tapar esta lineecita que vemos aquí de cartón, y aquí en esta parte también de la misma manera vamos colocando de a un maíz para que quede cubierto el cartón. Listo, después de que ya terminemos esto, entonces lo vamos a comenzar a estucar. Listo, ya cuando todo esté bien seco, entonces vamos a comenzar a estucar. Vamos a tomar, puede ser una espátula pequeña, y vamos a aplicar sobre toda la superficie. Entonces tratando de introducirlo así. Miren, lo vamos frotando, o también lo podemos hacer con un pincel. Miren, o con el pincel podemos ir aplicando con la espátula y distribuyéndolo con el pincel. Simplemente es para darle un poco más de textura y que se siga viendo la forma que nos dio los maíces. Esto, miren, así de esta manera. Al estuco generalmente yo tomo una parte y le agrego pegamento blanco. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden mezclar de esa manera, o también lo pueden aplicar directo del tarro. Un estuco escayola, no sé cómo lo llaman en tu país, esto ya viene listo. Entonces simplemente es para aplicarlo directamente. Entonces ya con esto nos va a unir más todas las piezas, y también, como les digo, nos va a dar una textura diferente. Entonces vamos a aplicar esto en todo el contorno del pozo. En esta parte también lo vamos a aplicar aquí en el piso, el palito no le vamos a aplicar, y aquí en estos bordes vamos a tomar también y vamos a comenzar a aplicar. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es en todo el pozo y en el piso. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en toda esta parte, solo un poco, y aquí en los bordes para tapar lo que se ve de los agujeros del cartón. Entonces vamos a dejarlo secar muy bien, y mientras esto se seca, preferiblemente dejarlo de un día para otro, ¿no? Entonces vamos a elaborar con este otro trozo que nos quedó de la mitad que habíamos cortado para esto. Vamos a hacer una cubeta para sacar el agua. Vamos a cortar una tirita aquí de 1 centímetro aproximadamente. Listo. Ya con esta, y con ayuda de un lapicero, con lo que ustedes tengan disponible para hacer así. Vamos a darle una curva más pequeña, más cerrada, para hacer un balde pequeño o una cubeta pequeña. Después de tenerlo así ya con esta forma, entonces lo vamos a pegar. Voy a utilizar pegamento blanco, pero ustedes también pueden utilizar, si quieren, silicona caliente. Todo lo que es papel, madera, me gusta más pegarlo con pegamento blanco. Tiene una mejor adherencia. Es un poquito más demorado para que fije, pero al final va a quedar mucho mejor. Listo, entonces aquí lo que hacemos es aplicar el pegamento, sostenerlo un momento, y ya después, como les dije, cortamos el excedente.
Después de que ya se haya pegado bien, entonces cortamos una base que coincida. Puede quedar un poquito más grande y después cortamos el excedente para que nos quede más preciso. Y lo vamos a pegar de la misma manera con el pegamento blanco. Entonces, como les digo, así quede un poquito más grande esta pieza, mejor, para así poder cortar el excedente y entonces queda más preciso, como les venía diciendo. Aquí lo pegamos, lo dejamos secar. Listo amigos, ya después de que secó bien esto, entonces con la tijera recorté para que quedara más preciso. Y ahora voy a tomar un chinche, aquí en mi país lo conocemos así, chinche, no sé si lo conocen ustedes como chincheta, como ustedes lo conozcan, entonces, o cualquier instrumento así que tenga punta, para hacer una perforación a cada lado. Entonces vamos a tener cuidado de no irnos a chuzar. Entonces vamos a hacer esta perforación a ambos lados. Miren aquí. Y vamos a tener en cuenta entonces para que nos quede a la misma altura. Y esto es para introducir un alambre, un pequeño alambre. Este alambrito lo podemos conseguir en almacenes donde vendan implementos o insumos para manualidades. Miren, aquí está, es un alambrito de aluminio que generalmente se utiliza para elaborar los lentes de Santa. Esto también viene en color plateado. Listo, entonces vamos a cortar un tramo no muy largo y vamos a tomar entonces el balde, la cubeta que ya habíamos hecho, entonces lo vamos a introducir por acá. Para esto podemos utilizar unas pinzas de bisutería para poder dar el doblez. Entonces podemos introducirlo así. Vamos aquí a cerrarlo. Algo así. Y entonces vamos a tener en cuenta acá para hacer la curva de la parte de arriba. Entonces lo podemos hacer así, un poco más pequeña, como ustedes quieran. Vamos a cortar teniendo en cuenta de que él va a entrar, entonces vamos a cortar el excedente. Solamente es por sostenerlo nada más. Le damos aquí el doblez. Y así lo podemos introducir por el agujero. Si se nos dobla, pues lo podemos volver a acomodar. Listo, miren, algo así. No importa que no nos quede perfecto, pues de igual forma si nos queda algo rústico también se va a ver bien. Listo amigos, entonces esta sería una cubetica fácil. Recuerden, este es una manualidad para que ustedes la puedan elaborar, la gente que le gusta trabajar desde principio de año para hacer estos proyectos para vender a final de año. Entonces con tiempo los estamos haciendo. Listo, entonces aquí queda la cubetica, ya después la vamos a amarrar con un cordoncito. Bueno amigos, entonces como esto todavía se está secando, podemos complementar esto con una decoración adicional. Podemos tomar un palito de brocheta y cortar 4 tramos de 3 centímetros y medio para introducirlos aquí en esta parte, para hacer una cerca. Listo, entonces aquí como ustedes pueden ver, más o menos los tengo dispuestos donde pueden quedar. Entonces, lo que yo hago generalmente es tomar el mismo palito y hacerle fuerza para introducirlo en el cartón. Bueno, así sencillamente uno lo coloca, lo vamos girando y entonces nos va a quedar un pequeño agujero sin atravesar el cartón. Listo, entonces vamos a hacer esto así a la medida que nos quede, para después tomar cada palito, agregamos o lo vamos a pegar con pegamento blanco, preferiblemente, si ustedes quieren con silicona lo vamos a pegar, y después vamos a tomar de este palito de paleta y lo vamos a partir así. Listo, ya después de que tengamos todos estos postes pegados y bien secos, pues podemos colocar los otros que van así, de esta forma, con este tipo de palito, o si no lo consiguen pueden también colocar redondo.
Listo amigos, después de haberlos pegado con pegamento blanco, entonces aquí en el borde podemos aplicar un refuerzo con silicona caliente para que se sostenga y pegue más fácil, listo, mientras el pegamento blanco se seca. Ahora lo voy a colocar de esta manera. El otro palito, los palitos de paleta como les mostré, entonces saco así 4 tiras que queden irregulares, no importa que no queden perfectas, no las debemos partir con el cúter. Entonces vamos a tomar la distancia aproximada que nos sobre un pedacito. Miren así, que nos sobre un pedacito a cada lado. Podemos tomar así que nos quede una más larga. Estos pedacitos que nos quedan de esta manera, perfecto, para que se vea más real. Lo mismo vamos a hacer al otro lado después de pegar este. Entonces aquí vamos a aplicar una gota de pegamento. Miren así. Podemos tratar, después de que le apliquemos el pegamento, podemos colocarlo o ubicar esta pieza de alguna manera que se sostenga, listo, que necesitamos que el palito quede así. Si lo colocamos que nos quede un poquito torcido, mucho mejor. Recuerden que hay que aplicar bien o buen pegamento para que pegue bien. Miren así. Y cuando se seca queda transparente, entonces no importa que quede un poquito desbordado el pegamento. Miren así, ¿sí ven? Que quede torcido, perfecto. Aquí en este lado entonces vamos a pegarlo uno sobre este y el otro en la mitad. Entonces vamos a tener en cuenta también la distancia. Miren que él se alcanza a sostener. Entonces vamos a aplicar el pegamento aquí entre este. Es un poco de tener paciencia, tener cuidado. Aquí en cámara es un poco complicado para mostrarles porque quedó un poco incómodo, ¿no? Pero ustedes en sus casas lo pueden hacer con más comodidad. Listo amigos, entonces vamos a dejar secar bien esto, el estuco también, y ya después le vamos a dar color. Bueno, queremos que nos quede algo así. Y aquí ya lo podemos entonces dejar secar. Ya hasta el otro día lo dejamos secar que este se pueda pintar. Bueno, entonces aquí ya está completamente seco, debe pasar un día completo. Entonces ya con esto así podemos comenzar a pintar. Entonces voy a tomar pintura de color negro y le voy a aplicar una base completa a toda la superficie del pozo. Listo, internamente también. Acá en esta parte del pozo para que no se nos vea el cartón. Entonces vamos a aplicar en todo esto, en el palito no le vamos a aplicar, pero entonces a todo esto sí. Bueno, aquí ya pinté todo el contorno del pozo y ahora vamos a aplicar un poco de pintura de color marrón claro en lo que es la madera, en todos los postes. Para esto vamos a descargar un poco el pincel en un trapito para que no quede demasiado cargado. Simplemente vamos a pasar unas pinceladas así. No debemos pintarlo totalmente, simplemente vamos a dar un poco de color para que se vea viejo, entonces nos da una apariencia más real. Listo, así lo vamos a hacer en la cerca también. Después podemos dar un poquito de color, unas pinceladas muy suaves con un color más oscuro, puede ser un negro, como para dar sombras. Listo, entonces vamos a hacer este procedimiento así. Bueno, aquí entonces ya le di el color marrón y ahora con un poco de tono negro descargamos el pincel y vamos a dar unas cuantas pasadas suaves. Solamente es por dar una pequeña variación, así en diferentes puntos.
Esto como para dar una apariencia a sucio, a viejo. Solamente unas pequeñas sombras, o para que no nos quede un color muy parejo. Listo, miren así. Y es con el pincel casi seco. Bueno, ya con la cerca lista, ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de gris y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en esta ocasión lo vamos a aplicar a la roca del pozo. Listo, entonces descargamos y comenzamos a pasar las pinceladas para que se empiece a resaltar las formas de la roca de lo que ya habíamos hecho. Entonces con este color se empieza a realzar todas esas formas, así suavemente lo vamos pasando. Ahora tomamos un poco de color ocre ya después de que se haya secado lo que hicimos acá, y vamos a hacer el mismo procedimiento descargando el pincel muy bien, dando unas pinceladas suaves por la superficie, así en diferentes partes. No nos vamos a concentrar en un solo punto, simplemente vamos a dar una pequeña diferencia de tonalidad, así en diferentes partes. Damos así, puede ser con pequeños toques, y después vamos a aplicar aquí en la base un poco aquí alrededor del pozo, haciendo de pronto el contorno pero en el suelo. Esto aquí vamos a este tono, aquí se lo podemos aplicar más parejo el color. Bueno, si ustedes pueden ver cómo le damos la otra tonalidad con el ocre y aplicamos un poco en la base. Ahora también voy a tomar un poco de color verde, lo voy a aplicar en la base. Podemos hacerlo así, no necesitamos que nos quede perfecto, pero entonces vamos a aplicar así de esta manera para que no se nos unte la base, así como me pasó. Entonces podemos utilizar un papel, algo para colocarlo así. Vamos a tratar de pintar aquí en los bordes también. Aparte de esto, de cubrir toda esta base con color verde, también vamos a utilizar un poco de esta misma pintura. Generalmente yo la hago un poquito para hacer un poco de musgo, dar la apariencia de musgo aquí en estas partes. Listo, entonces vamos a dar unas pequeñas pinceladas así que de pronto bajen, pero entonces esto lo vamos a aplicar con la pintura aguada. Esto, que no nos quede un tono muy fijo, muy definido. Podemos hacer así. Esto le va a dar una apariencia bastante real, pues como es un pozo, entonces en estas superficies por la humedad generalmente se crea este musgo. Entonces nos va a quedar muy bien. Listo amigos, después de hacer esto, entonces como les dije, vamos a cubrir esta parte. Bueno, cuando ya se haya secado la pintura, ahora entonces vamos a agregar aquí, yo tengo de esto que es césped artificial. Esto lo venden en almacenes donde consigues implementos para manualidades. También viene de este color. Entonces voy a aplicar un poco del color claro en esta parte donde ya lo habíamos pintado. Precisamente yo aplico pintura por si de pronto no queda una parte sin esto, entonces no se vaya a ver blanco el fondo. Listo, entonces fácilmente aplicamos pegamento blanco, lo podemos esparcir un poco con un pincel y después vamos a vertir de este material. Ustedes ya han visto cómo lo hago en otros proyectos, muy fácil, simplemente vertimos de esto. Lo mismo vamos a hacer con el de color verde. Primero vamos a colocar de este color claro, retiramos el excedente, miren, nos va a quedar así. Terminamos de aplicar el otro y hacemos lo mismo con el color verde. Bueno amigos, y aquí ya pueden ver cómo queda con el césped artificial, con este de otro tono aquí. Y ahora vamos a colocar en la cubeta. Entonces a la cubeta yo le coloqué un cordón larguito, entonces esto lo vamos a ubicar de esta manera, miren.
Vamos a dar una vuelta, lo ubicamos en la distancia que queremos que quede y aquí con un poco de silicona caliente vamos a poner un punto para que nos sostenga la cuerda allí. Listo, entonces lo ubicamos a la altura que queremos y el resto de cuerda entonces lo voy a colocar aquí, que sería la cuerdita para levantar la cubeta. Entonces lo voy a pegar acá y lo que queda sobrando sencillamente vamos a enrollarlo. Podemos irlo enrollando y colocando aquí con la silicona. Miren, podemos utilizar un poco la que ya habíamos pegado y aplicando un poco más vamos enrollando, solo por sostener una punta nada más. Miren, así. Si de pronto vemos que ya es demasiada cuerda, pues la podemos cortar. Aquí podemos aplicar otro poco para que de esta manera entonces nos quede así. Ya como les dije, si ven que es demasiado, pues cortamos. Entonces la idea es para que se vea así. Para dar un toque adicional decorativo podemos tomar una plantita artificial. Yo tengo de estas. Ustedes pueden colocar una que consigan, o si no quieren colocarle, pues sencillamente no le vamos a colocar. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es pegarlo en esta parte, o podemos pegarlo acá donde ustedes vean que queda mejor, para dar un toque de color. Listo, miren, puede ser acá, aquí, en esta parte. Listo. Entonces vamos a aplicar silicona y lo vamos a fijar al poste de madera. Puede ser por acá, simplemente para dar un poco de color. Lo pegamos, lo sostenemos y ya para terminar podemos colocar unas anforitas. Puede ser una acá, otra por aquí, ya donde ustedes quieran. Estas ánforas yo las enseñé a hacer en otro video, entonces aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan visitar. Miren, puede ser así. Y así ya queda listo nuestro pozo para los belenes. Un pozo sencillo, práctico de hacer para las personas que desean comenzar a elaborar estos proyectos para después vender. Entonces es algo muy práctico y fácil de elaborar. Bueno amigos, y así queda listo ya nuestro pozo para los belenes. Espero que les haya agradado este proyecto, que sea de mucha utilidad, que les saquen bastante provecho. También los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho, activen la campanita y dejen sus comentarios, que queremos saber sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.